Se trata solo de que el régimen castrista ha arrestado a José Daniel Ferrer y a Félix Navarro, es que les han revocado la libertad condicional y los han enviado a cumplir los 4 y 9 años que le quedan de condena aproximadamente, dando razón a algo que siempre habíamos dicho, que la liberación en diciembre y en enero de los 500 y tantos no era tal, porque al tratarse de las llamadas licencias extrapenales y otras argucias legales, el régimen podría devolverles a prisión sin necesidad de un nuevo encauzamiento y ni siquiera la formulación de una acusación formal o la comisión de delito alguno. Con esto, por supuesto, intimidan aún más a quienes una vez en la calle continúen sus declaraciones o actividades en favor de la democracia y la defensa de los derechos humanos, actividades que en Cuba son consideradas ilegales. Algunos piensan que esperaron a la muerte del Papa para no honrar lo que en su momento llamaron gestión del Vaticano por el jubileo, pero hay otros que consideran que el verdadero motivo, tanto de las liberaciones en aquel instante como ahora de los reencarcelamientos, hay que buscarlos en el estado de las relaciones con el gobierno norteamericano, y que las primeras se realizaron al calor de lo que ellos creían iba a ser una victoria demócrata, por lo que ahora, sin modo inmediato de negociar las sanciones, los reencarcelamientos podrían ser un mensaje y una manera de tenerlos como moneda de cambio a los presos. Recordemos que el Departamento de Estado anunció hace poco el fin indefinido de las conversaciones migratorias con Cuba, y en vista de que, bueno, el régimen se empeña en presionar e incluso chantajear tanto con el éxodo como con los presos políticos, pues suceden estas cosas. Hoy, por cierto, el presidente Trump cumplió sus primeros 100 días de administración y ofreció un discurso sobre su gestión. Analizaremos todo eso más adelante. Pero ahora empecemos con el tema de estos reencarcelamientos en Cuba. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Muy bien, es un día triste. Empecemos con la familia de José Daniel Ferrer. Tenemos a Ana Belkis Ferrer, expresa política, hermana de José Daniel. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida al programa. Sí, buenas noches. Mi saludo para usted. Y bueno, solo esclarecer de alguna manera, estuve detenida en algunas ocasiones y torturada, pero no llegué a ser, sí amenazada con ser encarcelada, pero al final no llegaron a encarcelarme nunca. Tenemos a Luis Enrique Ferrer, expreso político, hermano de José Daniel, que sí cumplió largos años, uno de los presos de la Primavera Negra del 2003, de los 75 famosos. Bienvenido, Luis Enrique. Muchas gracias, Juan Manuel. Un saludo para usted en el estudio y para toda la audiencia. A ver, Ana, ¿a qué hora sucedió todo? Creo que muy temprano en la mañana, ¿no? Sí, no eran las 6 de la mañana, según me dijeron fue aproximadamente 5:45 de la madrugada. ¿Y qué has sabido? Bueno, solo supimos lo que sucedió a medias, quizás de alguna manera a medias, lo que sucedió en la madrugada. Fue un gran despliegue de fuerzas represivas de la dictadura, agentes del MININ, agentes de la policía política, agentes de la Policía Nacional, que le llaman revolucionaria, boinas negras, también funcionarios del Departamento de Menores. Y bueno, dicen que llevaron inclusive un camión en el cual se llevaron todo lo que se robaron. Entraron a la casa, según me cuenta Nelva, una vez que fue liberada, junto con el niño, golpearon a José Daniel, entraron violentamente y pues se llevaron casi todo, desde los alimentos, las ollas, el combustible, una planta que varios amigos le habíamos comprado a José Daniel. Lámparas, teléfonos, todos los alimentos, incluyendo los alimentos del niño, la merienda del niño para la escuela también se la llevaron. En fin, se llevaron muchas cosas, golpearon a José Daniel y procedieron a llevárselos a todos los que estaban ahí también. Se llevaron a José Daniel, se llevaron a Nelva, se llevaron al niño, a los activistas Roilán Zárraga Ferrer, Roilán Álvarez Renzoler, Fernando González Baillán
y al menos otras 3 personas me dicen, pero no me llegan a decir los apellidos. Un señor que se llama Alberto, otro señor que no recuerdo ahora el nombre que me dijeron, y otra persona. Ahora, el hecho de que hubiesen funcionarios del Departamento de Menores indica que tenían la intención de llevarse al niño. ¿De qué edad? El niño tiene 5 años y se llevaron al niño y a Nelva para un departamento de menores que tienen en el Centro de Torturas de Versalles. Y allí amenazaron a Nelva y no, el mensaje de que deben de cuidar al niño, como si no cuidaran al niño. Los que no cuidan al niño ni absolutamente a nadie son ellos, todo lo contrario. Sí, claro, porque ellos se sienten en la libertad de quitarle al hijo. No es la primera vez que lo hacen. Luis Enrique, yo hacía una evaluación política al principio del programa sobre el mensaje que trata del régimen de mandar con esto, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, la dictadura está desesperada, Juan. Ellos saben que el tiempo se le acaba, que el pueblo está cansado de lo que está viviendo, que incluso muchos en la misma fila del comunismo quieren cambio, que ya no aguantan los apagones, la hambruna, la necesidad que está viviendo Cuba y encima el terror brutal que están empleando para poder acallar las voces discordantes que no están de acuerdo con lo que se está viviendo. Y el único método que tienen es seguir sembrando el terror. Ejemplos como el de José Daniel Ferrer, como el de Félix Navarro y otros tantos patriotas dentro de Cuba, la dictadura no puede permitir porque teme que eso se contagie a ese resto de la población que probablemente pase el 80, el 90% en estos momentos, que quiere cambio. Y entonces trataron de aterrorizarlos ambos, amenazarlos con que lo liberaban y se fueran del país. Ninguno estuvo de acuerdo, dijeron que se quedaban en Cuba, que continuaban luchando en Cuba, y la dictadura luego trató de que ellos estuviesen lo más tranquilo posible, que no hicieran lo que ambos siguieron haciendo, dando el ejemplo. En el caso de José Daniel, con su activismo, con la sede de un Paco abierta a todo el pueblo cubano, con la alimentación a tantas personas que están muriendo de hambre en Santiago de Cuba, y eso le duele tanto a la dictadura y teme tanto que en un solo día fueran 1.300 personas a la sede de un Paco, que la única cosa que vio fue sacarlo de las calles a ambos y llevarlo nuevamente a los centros de tortura y de terror que lo han tenido anteriormente. Precisamente, tanto Félix Navarro como José Daniel, esta es la 4ª vez que van a una prisión larga, sin contar las veces que han estado en calabozo. Hay que resaltar el caso de Félix, un hombre de 72 años de edad, enfermo, padeció coronavirus en su prisión anterior, le han hecho de todo, al igual que José Daniel. Su hija Zailí Navarro sigue en prisión, condenada a 8 años, y ahora Félix Navarro lo devuelven a prisión. Ahí nosotros llamamos la atención sobre la vida, el estado de salud de ambos y lo que puede ocurrir con ambos en esta última prisión que le está provocando la tiranía. La tiranía también se quitó el compromiso del Papa porque ya el Papa no está, el de Biden porque ya Biden no está, y le teme tanto a la administración de Trump y Marco Rubio como secretario de Estado que están tratando de que en Cuba no hayan personas como ellos en la calle que en un momento dado puedan encabezar y organizar las protestas que espontáneamente van a empezar a ocurrir o van a seguir ocurriendo en cualquier momento dentro de la isla. Vamos a ver cómo lo explica la televisión castrista. Adelante. Aquí hay 2 cuestiones muy claras. Una sería el análisis legal, el análisis estrictamente jurídico de un suceso que se da cotidianamente en Cuba. Los tribunales otorgan beneficios a personas que están sancionadas. Después, los tribunales tienen que controlar a esas personas. Si cumplen las reglas, se mantiene el beneficio. Si no es así, existe la facultad, los tribunales tienen la facultad de revocar esa excarcelación. Ese sería un punto. El segundo punto es el análisis de quiénes son estas 2 personas. ¿Qué han hecho? ¿A qué se dedican? ¿Con quiénes se reúnen? ¿Qué publican abierta y desafiantemente en sus redes sociales y digitales? ¿Qué relación guardan estas personas con representantes del gobierno de los Estados Unidos en Cuba? Y el propósito de esos representantes es muy claro: subvertir, desafiar, apoyar, apadrinar lo que ahora ha ocurrido
jurídicamente hablando, responde al incumplimiento desafiante de la ley durante un beneficio que se les otorgó. A ver, 3 veces usó el término desafiante. Hay que decir que Humberto López tiene que tener claro que él es más que un vocero, es un cómplice activo, una pieza directa en el mecanismo represivo que en su momento tendrá que rendir cuentas ante la justicia, sin duda, ya sea la divina o la terrena, ¿no? Pero es un personaje más que un periodista, es algo detestable y deleznable. Vamos a ver, antes de pasar, el motivo por el que supuestamente ellos revocan a Félix Navarro. Les voy a pedir que se queden con nosotros, ir a una pausa y analizar los motivos que ellos esgrimen, que es interesante. Volvemos. Quis Ferrer y Luis Enrique Ferrer, hermanos de José Daniel Ferrer, que fue arrestado, más que arrestado esta mañana, le revocaron la libertad, licencia extrapenal, lo que fuera, y lo devuelven a terminar de cumplir las sanciones. Ana, Luis, vamos a ver de nuevo la televisión cubana. En el caso de Félix Navarro, ellos argumentan que Félix tenía prohibido salir del municipio de Perico, no sé si Perico es un municipio, Perico en Matanzas, pero tenía prohibido salir del municipio sin permiso del juez, creo, algo así, que si lo había hecho. En el caso de José Daniel, pues argumentaron, yo no sé si fue en el de él o en el de Félix, que se había reunido con el jefe de la misión diplomática de los Estados Unidos en La Habana. Vamos a ver. Ustedes le otorgaron la libertad condicional. Así es. ¿Y por qué la revocan ahora? Esta persona le faltaba todavía por cumplir 5 años y 2 meses de esa sanción de los 9 años. Se les revoca porque en el momento de la comparecencia que se les realizó el día 29 de enero a esta persona, de esta que referíamos anteriormente, se les dio a conocer las obligaciones, como anteriormente dijimos. Entre ellas estaba que no podía salir de su municipio sin la autorización del tribunal. Es decir, esto es una restricción que está prevista en la ley. Ok, ¿qué crees, Ana, de esto? La verdad que todo es indignante. La dictadura pues siempre ha pensado que las personas son instrumentos de ellos, que todos tienen que hacer lo que ellos dicen, pero están totalmente equivocados. En Cuba siempre han existido personas que se respetan, personas que tienen principios, que tienen dignidad. Y bueno, entre los ejemplos, ahí tenemos a José Daniel, a Félix Navarro, igual que a Luis Manuel Otero Alcántara, a Michael Osorbo, a Lisandra Góngora, a Aymara, entre otros tantos, son muchos. Y entonces pues están totalmente equivocados. ¿Cómo van a pretender que van a cumplir con todo lo que ellos quieren que cumplen, si es injusto, si es arbitrario? José Daniel y Félix Navarro y todos nuestros presos políticos, ninguno ha cometido delito alguno. Todos deben de estar libres, sin condiciones de ningún tipo, sin vigilancia, sin acoso, sin ninguna de estas medidas arbitrarias, crueles, terroristas que la dictadura siempre mantiene y pone en práctica. Y nada, pues están totalmente equivocados, así que si se los... El propio régimen reconoce que la sanción de José Daniel Ferrer no conllevaba cárcel, según sus propias malas leyes. Vamos a verlo. El caso de él, esa sanción originalmente impuesta no era de privación de libertad. No. Era una sanción de las que hoy se conocen como subsidiarias, es decir, en el Código Penal anterior, que se cumple en su seno familiar y en el seno también de en sus vínculos sociales, en su comunidad. ¿Por qué esta persona estaba entonces en un establecimiento penitenciario si esa no era la sanción? Porque cuando igualmente se les realizó su comparecencia, se le hicieron saber cuáles eran las obligaciones que debía cumplir por el tipo de sanción que se le había impuesto, tampoco las cumplió. ¿Qué te parece, Luis? Sí, bueno, aclarar algo con Félix. A Félix lo vuelven a prisión porque él y su esposa Sonia iban camino a ver a su hija presa, Zaylin Navarro, una gran patriota y heroína, en una prisión ubicada en otro municipio. Es decir, a Zaylin Navarro le vienen negando las visitas con su mamá
que no tiene ninguna condena a su madre, y ahora tampoco permiten que su padre, que todavía continuaba condenado en la casa, no pueda siquiera ir a visitarla. Por eso está Félix Navarro hoy en día en prisión. En el caso de José Daniel, lo condenan con una patraña que le inventan en 2019-20, ya cumplió la condena hace tiempo, nunca lo liberaron, le han sacado una cuenta al estilo comunismo cubano para continuar con él en prisión. Prácticamente es un hombre que está secuestrado, privado de todo tipo de derechos y en una celda de aislamiento por los últimos 3 años, recibiendo recibiendo torturas, golpizas, tratos crueles, inhumanos, degradantes de todo tipo, mala asistencia médica o ninguna, y prácticamente era una especie de exterminio físico y psicológico lo que querían tener con él. Estamos casi seguros que en estos momentos lo van a regresar al mismo sitio, con el mismo régimen, para vengarse por su valentía, por su heroísmo, al igual que Félix, de no acatar, de no ser sometido por todas las arbitrariedades e injusticias que lleva a cabo la dictadura, que trata de acallar todas las voces discordantes para mantener a un pueblo sumido en el terror y así poder mantener ellos el poder, que en realidad es lo único que le interesa en estos momentos. Claro, o sea, hoy era el día que le tocaba la visita a Sailí Navarro, que yo digo que es como una santa, es una mujer absolutamente sacrificada y dedicada a ayudar a los demás. Y entonces para poderle visitar tenía que salir del municipio. O sea que el régimen se podía dar el gusto de impedirle ver a su hija, diciéndole simplemente, alargando el proceso para el día siguiente o para otro momento donde no había visita. Y además, el hecho de que se produzcan los 2 arrestos a la misma vez, uno en Oriente, otro en Matanza, significa que la justificación es vana, ¿no? Sí, hay algo importante que quiero resaltar, Juan Manuel. Ahí usted mencionó a Humberto López, que es el ser más despreciable dentro de la prensa que controla la dictadura en su totalidad dentro de Cuba, pero nada de lo que ocurre es casual. Y esta dictadura no da, no da paso en falso y todo lo calcula muy bien. La dictadura comenzó una campaña de descrédito con un montón de personajes despreciables, parecido a Humberto López, dentro y fuera de Cuba. Incluso algunos de ellos en el exilio, haciéndose pasar por patriotas, aparecieron en esta lucha hace 3, 2, 4 años. Antes nadie sabe dónde estaban, quiénes eran. Y estos personajes comenzaron una campaña feroz de descrédito contra José Daniel. Luego la prensa de la dictadura, encabezada por el periódico Granma, el periódico del Partido Comunista de Cuba, empezó otra campaña contra José Daniel y Rosa María Payá, cosa que ya la habían emprendido estos personajes desde Europa, Estados Unidos y otras naciones del mundo libre. Y muchos perfiles falsos de lo que tiene la dictadura desde dentro de Cuba. Luego viene la muerte del Papa hace unos días, ya le quita un poquito el compromiso que tenían con él y le facilita llevar nuevamente a prisión a estos 2 héroes. Debo resaltar que ambos fueron liberados el mismo día en la causa de los 75 en el 2011, después de haber cumplido 8 años y 5 días en prisión. Luego fueron excarcelados, ahora en esta condena, uno 2 días antes que el otro. Y ahora nuevamente lo llevan a prisión el mismo día con justificaciones similares. Estamos hablando de 2 héroes, 2 grandes patriotas que la dictadura tanto está buscando cómo quitarlo del medio desde el principio. Se ven obligados a encarcelarlo y en cuanto pueden lo vuelven a prisión. Y con ambos están corriendo peligro sus vidas en manos de la dictadura en una prisión de la que sabemos todos nosotros, incluyéndolo usted, que también fue preso político cubano, lo que son capaces de hacer esta gente. Y más hoy en día están desesperados por el descontento que hay en la población cubana que dije al principio.
Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, yo quisiera, Luis, Ana, que me ampliaran un poco sobre ese encuentro de José Daniel y Rosa María Payá con la Unión Europea, que ellos reaccionaron bastante asustados, yo diría. Y también tenemos una declaración de Rosa María Payá sobre estos arrestos de hoy. Volvemos enseguida, estamos hablando con Anabelki Ferrer y con Luis Enrique Ferrer. Continuamos sopesando el reencarcelamiento de José Daniel Ferrer en Oriente, de Félix Navarro en Matanza, con Luis Enrique Ferrer y Anabelki Ferrer, hermanos de José Daniel. Y Luis, me gustaría un poco refrescarle al público ese encuentro con la Unión Europea de Rosa María Payá y tu hermano. Sí, Rosa María. Esta situación, donde después que pasa este encuentro, en el caso de José Daniel, por supuesto, a través de una videoconferencia, una videollamada, denunciando y dándole a conocer en el Parlamento Europeo la situación que vive el cubano actualmente, lo que está sufriendo el cubano, el estado en que está Cuba, y precisamente poco tiempo después de esto también viene el arresto. Es decir, aparte de su labor dentro de Cuba, de su ejemplo allí en Cuba, de negarse a salir de Cuba, de preferir morir antes de abandonar su patria y de antes de abandonar su lucha, este mensaje que él envió al Parlamento Europeo también le duele tanto a la dictadura que lo vuelven a llevar a la prisión. Y repito lo que dije hace un rato, él y Félix Navarro son los únicos, los 75, que han vuelto nuevamente a prisión y han prácticamente compartido una suerte similar. Tanto él como Félix son gente de unos principios inquebrantables. Félix, con sus 72 años y su enfermedad, se ha mantenido con una firmeza increíble, negándose a salir de Cuba, aunque le cueste lo que le cueste. Le encarcelaron a su hija por su activismo, pero también como manera de chantaje y de presión para que, por la preocupación por su hija, Félix aceptara el destierro. Tampoco lo aceptó ni él ni su hija Sailí. Y permítame resaltar esto, aunque no fue la pregunta, Sailí desde niña, cuando fuimos encarcelados en el 2003, en la causa de los 75, Sailí desde niña es dama de blanco. Ha sufrido todo tipo de represión, acoso en carne propia, ella y su madre, fundadora de las Damas de Blanco, Sonia, y lo que ha sufrido su papá, ya lo ha vivido todo el tiempo. Y en estos momentos es una de las heroínas que está en prisión. Por lo tanto, lo que nos están viendo es importante, la solidaridad con todos los presos políticos, con esta familia y con toda la gente que en verdad están haciendo historia y están facilitando el cambio, porque ese ejemplo que ellos predican allí es lo que va a traer al final el cambio que necesita el pueblo cubano. Vamos a escuchar ahora a Rosa María Payá denunciando los hechos de hoy. Es importante porque Rosa María Payá es candidata a integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Adelante. De cumplimiento de sus amenazas, sino también de escarmiento contra la figura y la persona de José Daniel Ferrer por su testimonio ante el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo hace 2 semanas. Así que desde aquí yo invito y le pido al presidente del Comité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, el señor Sartori, que no deje pasar más tiempo antes de pronunciarse y exigir de parte del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, de todo el Parlamento y de la Unión, la liberación inmediata de José Daniel Ferrer y de Félix Navarro y de todas las personas que han sido secuestradas junto a él. Claro, yo creo que tiene mucha razón Rosa María, ¿no? Si hace 2 semanas él declara ante el Comité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, pues el Parlamento Europeo debería pronunciarse, ¿no? Porque parece una represalia, entre muchas cosas, por esta situación. Hoy yo estaba escuchando en la radio una entrevista de uno de los jóvenes que liberaron de las protestas del 11 de julio, y él dice que entre las prohibiciones que tenía, exacta, tiene una, no mirar de frente, así dijo él, una cámara de un teléfono de cualquier tipo, no
subir nunca una cámara del teléfono que tiene que mantenerla baja, no dar declaraciones públicas, que es un montón de restricciones que él advertía que estaba violando en el momento en que hablaba por radio, pero que le parecía que era importante no dejarse, y este muchacho creo que tenía 20 años de condena. ¿Es el mismo tipo de restricciones que pretendían con José Daniel? Adelante, Ana. Sí, bueno, en mi opinión, pues sí, pretendían todo este tipo de restricciones que ni siquiera pueden escribir absolutamente ninguna publicación, no pueden denunciar absolutamente nada. Y bueno, yo deduzco, pienso que en el caso de José Daniel, la dictadura pues empezó atacando primeramente a las personas que se unían a él, que se incorporaban a la lucha por la libertad, como es el caso del activista Alexander Verdesia de Río Cauto, en la provincia de Granma. Alexander iba desde su casa hasta la sede nacional de UNPACU, ahí en el reparto Altamira, y no lo dejaron salir. Lo agarraron detenido, se lo llevaron y está en la prisión de Las Mangas, ahí en las afueras de Bayamo. Trataron de limitar, de asustar, de aterrorizar, amenazando, deteniendo, inclusive golpeando a las personas que iban a acercarse a unirse a la lucha con José Daniel, y también a las personas que iban a recibir ayuda, a recibir alimentos, atención médica, medicamentos, toda esta serie de cosas. Y como no lo lograron, porque las personas están obstinadas, el pueblo está obstinado, el pueblo tiene demasiada hambre, demasiada miseria, calamidad, y pues todo esto es más fuerte que el terror que la dictadura quiere imponerles. Y los activistas, muchos de ellos, pues están ya, claros, seguros de que esto tiene que tener un final, y que de igual manera, digas o no digas, cuando la dictadura quiere, viene, te ataca, te asalta, te roba todo, te golpea, te violenta y te mete en un calabozo, en una celda de aislamiento o con reclusos comunes altamente peligrosos, e inclusive te puede dejar morir o matar, como han hecho con Zapata, con Wilman, entre otros, en prisiones. Y pues nada, están decididos a enfrentar a esa dictadura, así que dijeron, bueno, los atacamos a ellos, no logramos asustarlos, no logramos amedrentarlos, y ya se cansaron, se colmaron, vieron que continuaba la lucha, que ellos disminuían el grupo de personas en ir a raíz de este terrorismo tan brutal, y que a los pocos días se volvía a incrementar la cifra de personas, que los colaboradores, las personas que ayudaban allí en la sede a elaborar alimentos, a prepararlo todo, pues también eran aterrorizados, y de igual manera volvían y no le tenían temor. Y bueno, ya dijeron, vamos a llevarnos a José Daniel, porque no podían con el activismo, con la ayuda humanitaria, no podían con esa labor que José Daniel estaba llevando a cabo. Decidieron llevárselo, y la preocupación ahora es que, estando José Daniel en la sede, le estaban echando productos tóxicos de determinado tipo de químicos, les estaban echando a los alimentos. Desde que José Daniel fue liberado hasta el otro día estuvo con diarreas. José Daniel tuvo días que no podía salir de ahí, de la sede de UNPACU, aunque hubiese querido salir, porque su situación de salud no se lo permitía. Y bueno, cuando me comentó, le dije, en mi opinión, te están echando algo en los alimentos, tiene que estar muy al tanto. Y bueno, recientemente una de las personas que ayuda ahí en la sede denunció públicamente que le habían dado hasta el polvo, en el caso de ella, que debía de echarle a los alimentos, así como también poner chinches en los cuartos, y también echar trapos en las tazas de los baños para que éstas se tupieran. Entonces, quizá esta persona no llegó a echar lo que dice ella que le estaban dando para que echaran los alimentos, pero sí estamos seguros que otras personas estaban echando los químicos que la dictadura, los sicarios de la dictadura les estaban dando en los alimentos, y estaban afectando a José Daniel. Ahora José Daniel
lo tienen secuestrado, está desaparecido, ni siquiera sabemos en qué lugar exacto lo tienen. José Daniel está totalmente ubicado en un sitio totalmente preparado, como acostumbran a hacer, como vivió o sobrevivió todos estos años que estuvo últimamente ahora en prisión, y la dictadura experimenta o hace con él todo tipo de experimentos y tememos por lo que le pueda suceder, y no solo tememos, sino también hacemos responsables a Raúl Castro, a Díaz-Canel, a toda la cúpula del poder de esa dictadura brutal, terrorista y criminal, así como también a todos los sicarios que por cobardía o por sometimiento o por criminales que también son, acceden a poner en práctica todos estos actos de crueldad. Y Humberto López también es cómplice, por supuesto. Correcto, correcto. Humberto López y también esta señora que le está haciendo el juego ahí a Humberto López, porque la verdad indigna ver la frialdad y el cinismo de estos personajes comprometidos con la dictadura. Luis Enrique, hubo otros arrestos, todo el que estaba en la casa se lo llevaron. ¿Qué pasó con ellos? Sí, bueno, debo resaltar el caso de Roilán Zárraga Ferrer, primo hermano de nosotros, activista de UNPACU, expreso político, fue condenado en 2020 también con José Daniel, recientemente encarcelado, ya cumplió su condena. El caso de Fernando González Bayán, también condenado en aquella ocasión, también cumplió ya su condena y ahora ambos son arrestados. Desconocemos si la dictadura quiere llevarlos nuevamente a prisión o qué piensa hacer con ellos. Y está también el caso de lo que hemos podido comprobar sus nombres, de Roilán Álvarez Renzoler, un activista de los viejos tiempos de UNPACU, del municipio Mella. Roilán ha sido golpeado, detenido, ha estado preso prácticamente, en condiciones brutales también, y en una ocasión le dieron una brutal golpiza que le destruyeron el rostro. Hay imágenes en internet para los que nos están viendo que pueden buscar de Roilán Álvarez cuando la publicamos hace algunos años con todo el rostro partido de la brutal golpiza que recibió. Es otra de las víctimas que en estos momentos está desaparecida. Es decir, de las personas, los activistas que estaban en la sede y que la dictadura se lleva en este asalto. A mí me cuenta uno de los activistas que no fue preso, que pudo sobrevivir esto porque no estaba en ese momento en la sede, que en el momento que regresa no le dejaban entrar y lo poco que pudo ver habían destruido la casa, la habían roto las camas, se habían llevado todo, las cosas tiradas por el piso, hasta la soya de cocinar se la llevaron en este camión, un camión con una especie de contenedor que llevaron, se llevaron equipos incluso electrodomésticos para darle comida al pueblo, prácticamente acabaron con todo, lo que no se robaron lo destruyeron. Y a este mismo activista y varios vecinos más, como fue temprano en la mañana, en ese momento mucha gente todavía estaba durmiendo, prácticamente amaneciendo, pero luego estos activistas se tratan de acercar, o vecinos, colaboradores, simpatizantes, y la policía que permaneció allí todo el día, le decía, váyanse de aquí, que ya esto se acabó, tenemos órdenes de destruir todo esto y esto más nunca va a volver a funcionar. Y váyanse ahora mismo porque vamos a llamar por la radio para que vengan patrullas y se lo lleven preso a ustedes también. Y le hagan lo mismo que le vamos a hacer a todos los que se llevaron. Es decir, están sembrando el terror, tratando de frenar la labor de UNPACU, pero más allá que de eso, tratando de aterrorizar a todo el pueblo cubano. Y repito, como dije anteriormente, porque la dictadura le teme a un pueblo desarmado, pero un pueblo que está cansado y que quiere y ansía vivir en libertad. Muchísimas gracias tanto a Luis como a Ana. Nos sumamos a la indignación, a la denuncia, a la exigencia de libertad, tanto para Félix Navarro como para José Daniel Ferrer y todos los presos políticos y de conciencia que aún están en las cárceles de Cuba. Esperemos un futuro mejor, que sea cercano. Ha sido Anabel Ferrer y Luis Enrique Ferrer, hermanos de José Daniel Ferrer. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Es el momento de unirse por los presos políticos y por la libertad de Cuba. Muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos enseguida.